Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones. Ya vamos por la última lección y por increíblemente que parezca, hemos estado en los últimos 6 meses estudiando la vida de Jesús desde diferentes puntos de vista. Eh, y ya casi terminando este trimestre, pues vamos a ver la parte más emocionante, vamos a decir así, la culminación del ministerio de Jesús. Pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, agradecidos por casi un año que termina, por tantas lecciones que hemos aprendido acerca de Jesús, acerca de su ministerio, Señor. Gracias por eso y gracias por la oportunidad que tú nos das de sacar de nuestro tiempo para compartir esta lección con las personas que también sacan de su tiempo, Señor, para acompañarnos semana por semana y por lo que lo hacen por primera vez. Te pido una bendición sobre cada uno de ellos, que tu presencia lo acompañe durante este tiempo y que ellos puedan con una mente enfocada en ti comprender aquellas cosas que tú quieres decirle. Háblale a su mente y a su corazón, así como has hablado al mío. Todo esto te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjense que este título es bien interesante porque dice la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Eh, es interesantísimo que la cruz fue precisamente la hora de la gloria del Señor. Todo lo que Él, ah, todo, toda la adoración, toda la alabanza que él recibió de los ángeles cuando fue al cielo fue precisamente por este sacrificio. Dice que digno es el cordero que fue inmolado de recibir la gloria, la alabanza y todo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que fue precisamente este sacrificio lo que lo hizo merecedor de la gloria, vamos a decirlo así. El versículo para memorizar dijo, entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú lo has dicho. Fíjense que Jesús ni lo niega, ni lo afirma ni lo niega. Dice, tú lo dijiste, pues si tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Creo que todos los evangelios terminan así. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio y los capítulos del 11 a 20, él se alarga, abarca solamente 1 o 2 semanas. O sea que el enfoque de Juan no son tanto las señales como lo dice los milagros y los señales, sino son estas últimas semanas del ministerio de Jesús. Para él esto fue más, o sea, se enfocó en eso. Eh, los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de diferentes maneras. Siempre hemos dicho que varias personas pueden ver eh, la misma cosa y se van a enfocar de manera diferente. O sea, puede ser la misma situación, pero el enfoque va a ser siempre diferente. Por eso hay 4 evangelios. No porque vieron cosas, o sea, no porque cambia la situación, sino que cada uno se enfocó en situaciones diferentes. Aquí nos dice, cada autor hace hincapié en un punto clave que resuena especialmente en los temas del Evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras, Marco en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz, y Lucas en la cruz como sanación y salvación, en la historia del ladrón en la cruz.
Pero Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús. Para él esa fue la entronización, especialmente vinculada en la idea de la hora a la que hace referencia en numerosas ocasiones. Era la idea de entronización, es una imagen paradójica, o sea, lo que pareció la cruz, como hemos dicho en diferentes ocasiones, era el castigo más horrible de los romanos. Fíjense que los romanos eran crueles y tenían eh, eran crueles y ellos eran tenían una imaginación muy grande para la crueldad, o sea, eran muy creativos en cuanto a la crueldad, pero de todas las muertes esta era la más cruel de todas, tanto así que los ciudadanos romanos no morían en la cruz, solamente morían los criminales de las naciones que ellos habían subyugado, en este caso los judíos. Así que en la muerte más vergonzosa, era vergonzoso para una persona morir en la cruz, era maldición para una persona morir en la cruz, eso dice Pablo, pero Dios se hizo maldición para que nosotros pudiéramos tener la bendición, eso es paradójico. Eh, y en la parte del lunes, del domingo, vamos a entrar a un tema que es fresco en nosotros, como hemos dicho, nosotros hemos estado estudiando, primero el trimestre pasado estudiamos acerca de la historia de Jesús, así que debe estar en nuestra mente fresca esta imagen, y es en Juan 18, 28 al 32 es el juicio de Jesús, pero ahora vamos a ver, no vamos al juicio de Jesús ante Anás y Caifás, sino que vemos el juicio de Jesús frente a Pilato. Y en Juan 18, 33 al 38 dice sobre su reino. O sea, esta conversación, eh, Pilato y Jesús es un juicio, pero ellos tienen una conversación acerca de quién era él. Si él era un rey, o sea, porque Pilato está basado en lo que le han dicho los dirigentes sobre Jesús, o sea, los dirigentes judíos fueron los que llevaron a Jesús frente a Pilato y de acuerdo a lo que él sabe, parece que él no sabía mucho acerca de Jesús. De acuerdo a lo que le dicen los dirigentes judíos, es que él lo está interrogando. Y si comenzamos en el versículo 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? O sea, ¿tú crees que yo soy rey de los judíos o es que te dijeron que yo me creo rey de los judíos? Y Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué tú has hecho para que esta gente te tengan tanto odio? Porque como dijimos en lecciones anteriores, Pilato era un juez, además de ser gobernador, era juez, y él estaba acostumbrado a ver todo tipo de criminales. Y cuando estas personas están acostumbradas a ver personas, ellos ya eh, ¿cómo te digo? No hagan eso. A veces las personas quieren hacer eso sin tener la experiencia para hacerlo ni el conocimiento. Pero cuando una persona tiene experiencia, en este caso, porque él era un juez, él se dio cuenta que esta gente le tenían un odio horrible. O sea, el odio y la rabia que tenían era demasiado grande. Y quizás lo sabe por la forma en que ellos interrumpieron, o sea, era apresurado, ellos no querían poner a Jesús en la cárcel, ellos querían que ya lo mataran, o sea, esa prisa que ellos tenían de exterminar a Jesús era como que, eh, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué tan grande tú has hecho que esta gente quieren exterminarte de esta manera? Y entonces, eh,
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino fue, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubiesen peleado por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo Pilato luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido. Y yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y ahí Jesús entra en un tema de la verdad que le llama la atención a Pilato. O sea, cuando él habla de la verdad, Pilato realmente, quizás Pilato estaba, quizás no, o sea, Pilato era una persona conocida, y los griegos, los filósofos griegos, pues hablan mucho de la verdad. Entonces él estaba, entró en un tema que él le llamó mucho la atención y le dice, y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito. Eh, o sea, aquí lo dice, el interrogatorio de Pilato surge de lo que alguien refleja lo que otros le dijeron. Pilato no viene con una mente limpia, mente vacía. Cuando yo hablo una mente vacía, una mente vacía de prejuicio y una mente vacía de preconcepto. Preconcepto es cuando alguien te dice algo y tú lo quieres corroborar. Él quería corroborar lo que le habían dicho. Él no viene con una mente despejada de preconceptos y prejuicios. Él viene a interrogarlo basado en lo que le habían dicho, en lo que otros le habían dicho. Su pregunta invierte los roles, pues ahora es Jesús el que lo interroga. O sea, Jesús mueve la baraja y es él que lo interroga. O sea, realmente o sea, Jesús sabía que él tenía que morir, él no se estaba defendiendo, porque él bien lo dicho, si mi reino fuera de este mundo, alguien pelearía conmigo, ni siquiera me hubiesen podido apresar. O sea, yo he venido a este mundo para esta hora. Solamente que él quería tocar el corazón de Pilato y por eso habló con él. Eh, y aquí le dice, ¿acaso tú eres judío? O sea, tu gente te está entregando a mí, qué es lo que tú has hecho. Y trataba de una evasiva motivada por la irritación que le producía la pregunta de Jesús. O sea, Jesús fue incisivo con él, le tocó el corazón y él para evadir, pues dice, o sea, ¿qué rey tú eres si tu propia gente te están entregando? Um, Fue el primer paso del gobernador en alejarse de la verdad, dejar que los prejuicios nublaran su percepción. O sea, como yo he mencionado anteriormente, una de las cosas que nublan la percepción son los prejuicios, la otra son los preconceptos, no nos dejan ver claramente la realidad. Y eso le pasó a Pilato. Él tenía prejuicios porque este hombre era judío, eh, y tenía el preconcepto porque ya venía con la historia. Yo tengo yo tengo, yo tengo un lema en mi vida, no me gusta que alguien más me hable de una persona, a mí me gusta sacar mis propias conclusiones. Cuando yo conozco a una persona, me gusta conocerla de cero, sin preconceptos, sin prejuicios, y yo sacar mis propias conclusiones. Eso yo he aprendido en la vida y me ha llevado muchas sorpresas. A veces buenas sorpresas y a veces, pero uno se toma el riesgo. Eh, Porque, como le digo, cada persona define, o sea, una persona puede percibir a otra que, o sea, de una manera, pero yo según mi sistema, según mi escala, o sea, yo lo puedo percibir de manera diferente, o sea, cada persona ve la persona diferente. Lo que yo llamo bueno puede ser que a otra persona no le parezca bueno y lo que yo llamo que no es bueno a una persona le puede parecer bueno. Así que es algo es algo difícil, es bueno aprender de primera mano. Eh, y como dije, aquí va y viene y Jesús.
Perdón, y Pilato se pierde la oportunidad de conocer a Jesús, porque Jesús le dijo que él nació para esa hora, o sea, Jesús iba a lo que iba, él simplemente, vuelvo y digo, quería darle una oportunidad a Pilato de ver la luz a través de él. Y cuando entran en el tema de la verdad, en lugar de eso, en vez de aprender, él sale a la multitud y le dice a la multitud, o sea, él trata de convencer a la multitud de que él no era culpable. Y la multitud no estaba buscando, lo que él no sabía era, o sea, él se alejó de la verdad y fue a convencer a la multitud y ese no era su trabajo. La gracia y la verdad vinieron a través de él. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista vio a Jesús y lo pudo ver, pero Pilato vio y aún que su sabiduría y todo, o sea, su presencia, su inocencia. Mire, cuando una persona es inocente muchas veces, o sea, hay personas que no lo demuestran aún siendo inocente. Sabe que yo a veces veo casos de criminales, de juicios, y vi un juicio de un caso de la vida real. Yo no sabía cuál iba a ser el desenlace, eh, pero a veces se dice que la persona tiene algunos, o sea, tiene cierto comportamiento cuando lo están interrogando que lo hace pensar que es culpable. Entonces, una de las personas que estaban siendo acusados, ese hombre tenía un nerviosismo, a veces se molestaba cuando lo estaban interrogando, era como que quería evadir las cosas y, y en las películas, pues dijeron, este es porque mira cómo está nervioso, o sea, se sentía incómodo con las preguntas que le hacían y yo, o sea, según yo he escuchado anteriormente, eh, sí pensaba que él era el culpable. Pero en esa película, en esa situación que de la vida real aprendí algo. Fíjense que el verdadero culpable estaba tranquilo, tenía un temple increíble. eh, y ahí aprendí algo. Hay personas que pueden mantener esa tranquilidad, ¿saben por qué? No porque son inocentes, sino porque no tienen empatía. Este hombre era lo que se llamaba un psicópata. Los psicópatas no tienen, o sea, no muestran emociones y él había matado a una persona y como no sentía remordimiento, ni sentía arrepentimiento, ni le importaba lo que había hecho, pues estaba nervioso. La otra persona estaba nerviosa y estaba así porque realmente le estaba incomodando que lo culparan siendo él inocente, porque es realmente inocente. Ven que a veces es complicado eso de los seres humanos. Eh, a veces cuando la persona no tiene empatía, no muestra emoción, o lo que muestra es ira, una ira incontrolable, pero no siente remordimiento, o sea, no le importa lo que hizo y puede mantener esa serenidad que no es real. No es porque es inocente, sino porque es falta de emoción, de emotividad, de empatía. Pero en el caso de Jesús, y traigo esto porque hay diferentes, no todo el que es inocente se muestra tranquilo, es lo que quería decir, pero en el caso de Jesús, Jesús mostraba algo más. Jesús realmente era la inocencia encarnada. So, esa presencia, esa inocencia, además de tener sentimiento, además de ser la empatía en persona, él podía mantener esa calma. eh, Era realmente para Pilato, o sea, fue algo fuera de lo común. Eh, He aquí el hombre en la parte del lunes, en Juan 18:38 al 19:5, cómo intentó Pilato persuadir
al pueblo que le miraran a Jesús. Sabe que cuando él está interrogando a Jesús y Jesús le habla de la verdad, parece que eso le tocó alguna fibra, porque a mí quizás este hombre había hecho cosas que no eran buenas en su vida y le tocó eso y él sale a decirle que él no veía ningún delito. Él no veía ningún delito en Jesús, o sea, él trató de persuadir a la multitud de que ese hombre inocente, y fíjense que la multitud sabía que era inocente. Ahí fue otro fallo de Pilato. Pilato pensaba que ellos, o sea, Pilato, un hombre de experiencia, no vio las intenciones de la multitud. La multitud sabía que Jesús era inocente, precisamente por eso lo estaban culpando. A veces parece que Pilato no había visto un caso parecido, cuando por ser inocente a una persona, pues le tienen la ira y la rabia que esta persona le tenía. Eso le ocurrió a José y le ocurrió a Daniel. Cuando Daniel fue llevado al pozo era porque era inocente, no era porque era culpable, sino porque era inocente. Y la multitud le tenía ira y rabia porque eso, dice el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, que ahí había multitud de agentes satánicos gritando a través de la multitud que lo crucificaran. Y no era que lo crucificaran, lo que quería el enemigo era ejercer tanta presión sobre Jesús que él, ¿cómo le digo? Que él o sea, que él no muriera en la cruz, que no era que muriera, lo que el enemigo quería era que él no muriera, que él no terminara su misión. Ese era, por eso le hacía tanta presión, por eso le decía todas esas cosas. O sea que ese fue el segundo fallo que cometió Pilato, tratar de dialogar con la multitud. En vez de tomar una decisión firme, él no tenía esa, él quería mantener su posición. Y eso no se podía. Él se dejó manipular de la multitud y de los líderes religiosos. Pilato hace referencia y entonces hace como último, en vez de ejercer su autoridad, fíjense que hay momentos en que hay que ejercer la autoridad. En vez de ejercer su autoridad y soltar a Jesús, él quería la aprobación. Eso se llama buscar la aprobación. Cuando una persona quiere la aprobación de los demás, o sea, no, ¿cómo le digo? La persona que busca aprobación de los demás, que no tiene un carácter firme, siempre está buscando la aprobación de los demás. O sea, necesita esa, necesita esa aprobación. Y eso no, en un líder de esa categoría, eso no es un buen indicador. Y fíjense, aquí lo hizo. Pero él está buscando la aprobación. Busca un último recurso, o Barrabás o Jesús. Y ahí se da cuenta que la multitud lo que tenía era un odio tan grande que no le importó que no le importó que Barrabás era una persona muy odiada. O sea, era un asesino. No era cualquier preso, era un preso que era odiado, o que el pueblo odiaba. Pero el odio contra Jesús era tan grande que ellos preferían soltar a un criminal que ellos sabían que era un criminal en vez de soltar a Jesús. Eh, y aquí Pilato comete su tercer error. El primero fue dialogar con la multitud. El segundo fue dejarse manipular de los ancianos y tratar de buscar la aprobación. Y ahora, y soltar a Barrabás. Ahora el tercero es que él lo manda a azotar sabiendo que era inocente. Eh, y aquí se burlaban de él y le decían, salva emperador, como tono de burla. Y Pilato apelaba a la compasión de la multitud, pero esa multitud no tenía compasión. Vuelvo y digo, ahí no había compasión, ahí no había, ya lo que había era un odio horrible. Y él le puso una corona, los soldados le pusieron una corona de espina, le pusieron un traje de púrpura, y le gritaban, he aquí el hombre
y le gritaban muchísimas cosas cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos decían, he aquí el hombre. O sea, era totalmente opuesto. Juan el Bautista tenía el Espíritu de Dios y esta gente tenía otro espíritu. Eh, y aquí resulta irónico que a pesar de todos los errores que él cometió, este hombre que era pagano, él quería liberar a Jesús, aunque no lo hizo de una manera, eh, o sea, él no tenía la fuerza de carácter suficiente para hacerlo, para tomar una decisión y cometió muchos errores, pero él quería liberar a Jesús. Versus los líderes religiosos que querían que muriera y la multitud. Dice que muchos de esos habían sido alimentados por Jesús. O sea que es bien, es bien, o sea, fue algo muy irónico. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y los dirigentes judíos tenían tanto odio a Jesús que cuando Pilato le dijo, aquí su rey, ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que el César. O sea, el César la cual ellos odiaban, o sea, el odio era tan grande que ellos preferían decir que ellos se sometían a Roma y sus palabras cayeron sobre ellos, que ellos se sometían a Roma y que no era Jesús. O sea, ellos se sentenciaron una y otra vez. Su profundo odio hacia Jesús era odio, envidia, celo y toda esa cosa era mayor que sus aspiraciones nacionales. Ellos querían ser libres, pero ahí se sentenciaron. Para liberarse de Jesús estaban dispuestos a sacrificar su pretensión de autonomía nacional y someterse por su boca al dominio de Roma. ¡Qué espanto! Un gobernante pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales de la nación deberían haberlo reconocido como el Mesías, querían crucificarlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de ella? Miren, muchas lecciones, pero muchas lecciones. No las voy a mencionar, pero piensen qué lecciones se puede aprender sobre eso. Y el martes consumado está. Y ya vamos en el capítulo, capítulo 19, 17 al 22. Y dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera y en el hebreo Górgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio. Y escribió Pilato un título que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando los judíos leyeron el título, dijeron, mira, di el que se hace pasar por el rey de los judíos. Y él dijo, aquí mostró fuerza de carácter. Lo que está escrito, escrito está. Aquí mostró fuerza de carácter. En otra parte, realmente él se dejó llevar. Eh, o sea, él lo hizo de una manera, yo digo que vengativa, una venganza pasivo-agresiva. Yo mencioné en tiempos anteriores que cuando un pasivo agresivo es un tipo de personalidad, cuando un pasivo agresivo no tiene la suficiente fuerza para hablar de frente. Cuando yo hablo de frente no es indirectamente, es hablar con la persona directamente de tú a tú. Cuando una persona no tiene la fuerza para hacer las cosas que son correctas o para decir lo que quiere decir, lo hace indirectamente o hace cosas para vengarse de esta manera. Eso es un pasivo agresivo. O sea, hacen cosas que ellos saben que van a molestar a la persona, la hacen directamente. Y aquí estaba Jesús verdaderamente su rey, no solamente el rey de los judíos, era el rey de Pilato también, pendiendo en una cruz como un vulgar criminal. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esta inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las escrituras. Esto está en Deseado de toda la gente, la página 695. ¿Qué escena conmovedora podemos ver aquí? Entre todo eso, burlas, escarnios, eh,
crueldad, la crueldad máxima, la furia de estos soldados, la furia de la gente, de la multitud, en medio de todo eso, los agentes satánicos batiéndose en su máxima. Hay hay una escena muy conmovedora. Ahí frente a la cruz estaban las tres Marías. María, la madre de Jesús, María, la tía de Jesús y María Magdalena. Fíjense que María Magdalena, y Juan lo menciona, Juan sigue la historia de María Magdalena. Y estaba él también, el discípulo amado Jesús. Juan fue el único que no se despegó de Jesús. Y para que vean que aquí hay una cosa muy profunda, fíjense que Jesús estaba siendo presa de la crueldad, del dolor más horrible, de los gritos, de los escarnios, porque esta gente lo estaban gritando, le estaban diciendo un montón de insultos y de todas las cosas horribles eh, que podían pasar. Y él se detiene y, y ve a estas mujeres que estaban llorando y a Juan y cambia su mente de su propio dolor, o sea, se desenfoca de él y él va a suplir una necesidad de su madre y le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, se lo dice a Juan. Y aquí se cumplió una profecía de Simón. Simón fue el señor que estaba cuando Jesús fue presentado, que él profetizó que una espada iba a traspasar el corazón de María. O sea, esto es simbólicamente, al ver todo lo que iba a pasar, pues su hijo, él lo simbolizó y aquí esto se cumple. Eh, Esto es una de las cosas que se puntualizan aquí. Y también Juan 19 28 al 13, cuando él finalmente dice esas últimas palabras, consumado es, ¿qué significa? Consumado es, viene del verbo teleo, terminar, completar, llevar a cabo, o sea, su misión había sido terminada, había terminado su misión. Es el mismo que utiliza en el versículo 30. Además, una palabra relacionada con el verbo teileo. También aparece el versículo 28 con referencia al cumplimiento de las escrituras. Por horrible que fuera la escena, todo está cumpliendo, realizado, completado. Cuando Jesús dice consumado está, se encuentra completando, cumpliendo la obra que el Padre le encomendó. O sea, con consumado es, dice, ya terminé la misión. Esa era parte de la misión. En la cruz, Él se entronizó. Y la parte del miércoles, Juan 21 al 7, ¿qué importancia tiene para todo lo que se describe en este versículo? Fíjense que Pedro y Juan, se menciona a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Ellos fueron a ver a la tumba y se encuentran, eso lo podemos leer en Juan 20. Dice que el primer día de la semana, que era domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y dio aviso a Pedro y a Juan, y él se menciona como aquel que Jesús amaba, y se han llevado del sepulcro y no sabemos dónde lo ha puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan corrió más. Y cuando ellos llegaron, vieron que la piedra estaba quitada y que en la tumba estaban los lienzos con que Jesús fue cubierto, estaban doblados. ¿Y qué podía decir estos versículos? Fíjense que una persona se decían que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero ¿quién iba a robar? Bueno, se sabe que lo podían robar. eh, Decían que los discípulos lo iban a robar para decir después que había resucitado, pero ellos eran los discípulos. ¿Para qué alguien quería robar un cuerpo?
Y además sí lo robaron porque ahí tenía todo doblado, todo estaba en orden. So, esto le debió haber alertado de de que Jesús decía que iba a resucitar, era cierto, pero otra vez su mente estaba nublada. Esta vez lo que lo nublaba era la tristeza, era el desaliento, era la decepción. Ellos no esperaban que Jesús iba a morir. Realmente ellos nunca lo entendieron, así que otra vez vemos el asunto de percepciones. Jesús se lo dijo una y otra vez y ellos no lo entendieron. Y Jesús se lo decía. Así que podemos ver que hay cosas que se nos pueden decir y nosotros no la entendemos, o no la pueden decir y nosotros la entendemos de diferentes maneras. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre hablo de eso, como yo grabo estas lecciones y hablo en público, quiero decir que usted puede entender cosas que yo no quiero decir. Así que, y yo no me puedo ser responsable de lo que usted entienda. Así que yo me puedo ser responsable de lo que yo diga, pero no me puedo ser responsable de lo que usted entienda. Así que siento mucho, pídale a Dios que le dé claridad de mente para entender lo que dice la palabra de Dios, o sea, y no crear preconceptos ni prejuicios ni cosas extrañas. Eh, y dice que María Magdalena estaba muy triste por lo que, o sea, se habían robado su maestro y aquí en Juan 28 al 10 eh, se ve que todo estaba en orden, los lienzos estaban en orden y era como una pista, como digo, para decir que Jesús había resucitado. Pero vuelvo y digo, ellos no creían. Aquí hay un asunto de que ellos todavía no entendían lo que Jesús le había dicho durante 3 años y medio. Todavía ellos no entendían cuál era la naturaleza de la misión de Cristo, aunque ahora vieron que murió y Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día, ellos todavía no comprendían eso. Eh, y en la parte del jueves, Jesús y María. Juan 20 11 al 13. ¿Qué sucedió aquí que muestra que María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Dice que María ve la tumba vacía y llama a Pedro y a Juan. Y ellos corren al sepulcro y pasa lo mismo, ven la tumba vacía y otra vez se queda ahí. Ellos se van, pero María se queda llorando. María era más emocional. Ella realmente había tenido una relación muy cercana con Jesús y se queda llorando. Y aquí ve dos ángeles vestidos de blanco que estaban en la tumba sentados donde había estado el cuerpo de Jesús y le preguntaron, mujer, ¿por qué llora? Fíjense que María Magdalena, el hecho de ella ir temprano, el hecho de ella quedarse, ella ve los ángeles y aún no los reconoce y dice que se ha robado a su maestro y dónde lo han puesto. Luego en Juan 20 14 al 18 se encuentra con el mismo Jesús y lo confunde con el jardinero. Y otra vez se le pregunta, mira, si me han robado al maestro, sí, ¿dónde lo han puesto? Para yo irlo a buscar. Y no fue hasta que Jesús habló que ella no lo reconoció. Cuando Jesús habló, enseguida ella reconoce que era Jesús. Y dice que ella ella pues se quiere acercar a Jesús y él le dijo que no, no lo toque, porque él todavía no había ascendido a su padre y le da la tarea. Aquí es que yo digo que María se vuelve un evangelista, porque el evangelio es decirle a otros lo que Dios ha hecho por ella. Y le da la tarea de María Magdalena de irle a decir a los discípulos que él había resucitado. Ella fue la primera en anunciar a los demás que Jesús había resucitado y que ella lo había visto. María cumplió su misión, aunque no le creyeron. Dijo a los discípulos que habían visto al Señor y también le contó el resto de los detalles que había compartido con Juan. Eh, Muy interesante, ¿no? Eh, todos estos detalles que vemos aquí
Y ya para finalizar, esta cita la leímos hace poco en la lección pasada, es sobre Pilato y dice, Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podía y conservar sus puestos y sus honores. O sea, era más importante para él la posición y los honores que seguir su conciencia y hacer lo correcto. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida de un inocente. ¿Cuántos para escapar de la pérdida o del sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señalan otro. Fíjense, eso se está mirando mucho. La gente lo que está buscando es su propio interés y para eso utilizan aún a las personas. Hacen lo correcto para perseguir su propio interés, no por el amor de hacer lo correcto, sino para conseguir algo. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas y a la culpabilidad. Esto es el deseado de toda la gente, la página 687. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que vino a hacer. Fíjense que muchos episodios de la vida de Jesús, su vida o sea, se vio en peligro de muerte, pero él siempre se liberaba porque no había llegado la hora. Pero cuando llegó la hora, él mismo se entregó. Él dijo, yo entrego mi vida, no me la quitan, yo la entrego. Dice, la batalla habido sido ganada, su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo hubo entre los ángeles, todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. De la simiente de la mujer nacería algo que le diera el golpe de muerte en la cabeza. Ese era el golpe de muerte. Y fíjense que parecía una derrota. Como lo que parecía una derrota en apariencia entre el ser humano era una derrota, fue la victoria más grande de todas. El clamor consumado tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Para ellos porque ellos se dieron cuenta de quién era quién realmente. Se dieron cuenta de que el enemigo, no, las acusaciones que el enemigo hacía contra Jesús, de que era un tirano, de que era que hacía la cosa por obligación, o sea, que demandaba la reverencia y la adoración obligatoriamente. Todo fue aclarado en la cruz. A los humanos le ha tomado más tiempo entender, principalmente a los discípulos. Los discípulos creyeron que habían sido derrotados y realmente ellos habían ganado. Así que eso es, a veces lo que parece una derrota es una gran victoria, porque fíjense, realmente después de eso fue que el evangelio comenzó a diseminarse con poder. Era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo pues viniera sobre los discípulos con gran poder y pudieran predicar lo que Jesús había hecho, pudieran decírselo a otros. Así que todo era necesario. Lo que no era necesario era que Judas lo vendiera, lo traicionara, y no era necesario que fuera Pilato precisamente el que lo llevara a la muerte. Podría haber sido otra persona. El destino de las personas no está marcado, la gente toma decisiones, tienen libre albedrío para tomar decisiones. No era como que ellos eran lo que eran, no. Ellos podían haber hecho lo correcto y ellos podían haber eh, o sea, ellos tenían la libertad de actuar correctamente, pero no lo hicieron. Y ellos podían haberse, en el caso de Judas, Judas pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Lo que hizo fue que sintió remordimiento.
He mencionado que arrepentimiento y remordimiento es diferente. Remordimiento es dolor por las consecuencias, o sea, se trata de yo. Voy a sufrir las consecuencias de mi acto y siento remordimiento. No me importa lo que le pasó a la otra persona. El arrepentimiento es lo que hizo Pedro. Pedro sintió dolor cuando vio a su maestro sufrir, o sea, cuando vio a su maestro y supo que él lo había negado, él sintió dolor. Eso es arrepentimiento. Eh, Totalmente diferente. Pilato no sintió ninguna ni remordimiento. Bueno, quizás remordimiento, no sabemos si qué sintió, no se menciona, solo se menciona después. Por los historiadores sabemos que poco después él perdió la posición que quiso mantener, eh, llevando a la muerte a un inocente. Cuando las posiciones se mantienen de esa manera, a la larga, pues no perdura. Eso es así. Y aún si perdurara, si la persona tiene un poquito de conciencia, pues es difícil vivir con algo así en la conciencia, ¿no? Si la tiene. Ya dijimos que hay personas que no tienen mucha conciencia, así que, o no tienen ninguna. Así que hay de todo en la viña del Señor. Después del pecado se ha pasado muchas cosas, hay muchos problemas mentales en este mundo. Eh, bueno, ha sido una lección muy interesante. Ya la próxima semana vamos a la lección final. Yo le dije que Juan miraba la vida de diferente manera. Hemos visto que él se enfoca en esos últimos momentos de Jesús, se enfoca más en la persona, en detallar los acontecimientos, eh, a detallarlo con más, o sea, es más profundo en los detalles que hace. Y vemos que realmente la intronización de Jesús fue la cruz. Eh, la victoria de Jesús fue la cruz. Así que a veces cuando parece una derrota, esa derrota se puede convertir en una victoria. La diferencia es de qué lado estamos. Porque Pilato pareció haber tenido una victoria y los líderes religiosos y realmente fue su mayor derrota. Es muy interesante. Bueno, yo sin más me despido, pero primero vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sé que han pasado miles de años, pero todavía queda tan vigente como en aquel día. Y gracias por ese sacrificio, nosotros tenemos una oportunidad de vida, de vivir una vida diferente. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir la vida que a ti te agrade. Bendice a cada persona que nos ve, súplele todas sus necesidades. Si tiene alguna situación, Señor, que puedan ser resolvidas por ti, Señor, y que si hay enfermedad, si hay cualquier tipo de problema, sea físico, emocional, económico, cualquier problema, Señor, que tú lo asistas y que les dé una bendecida semana. Todo te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.